José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues como usted sabe, esta semana hubo un debate en el Congreso de la Ciudad de México para hablar del futuro de este instituto electoral justamente de la Ciudad de México. 20 horas de debate. Luego el nivel de los congresistas, ya saben ustedes, se dicen de todo. De sustancia luego no hay nada más que estarse criticando de unos contra otros, pero al final el Congreso capitalino, como le digo, después de 20 horas, alrededor de 20 horas, aprobó reducir la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Ahorita se lo vamos a explicar. Hubo una sesión, como le digo, de casi 24 horas, 37 votos a favor, 19 en contra. Pasó en lo general y particular el dictamen de esta reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se va a lograr un ahorro, dicen, de 52 millones de pesos anuales, esto según Morena, que es el partido que creó esta iniciativa. ¿Qué áreas van a desaparecer? Mire, las áreas que desaparecerán en este Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuyas actividades se trasladarán a otras del mismo instituto, serán la Unidad Técnica de Fiscalización, el Centro de Formación y Desarrollo, la Unidad de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad de Género y Derechos Humanos, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a órganos desconcentrados. La minuta aprobada se va a enviar a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 90 días después de su publicación va a entrar en vigor. Tenemos un enlace, agradecemos mucho a Eduardo Uchim, él es periodista y exconsejero electoral. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, José Luis, me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué implicaciones o consecuencias tiene esto, Eduardo, que desaparezcan pues estas áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, esta reestructura? ¿Qué implicación va a tener en la práctica una vez que vengan las elecciones? Es, desde luego, José Luis, una reforma deplorable. Por una parte, porque en efecto debilita al órgano electoral de la Ciudad de México, y por la otra, porque representa, al tener el rechazo de la oposición, pues tiene un evidente matiz de imposición por parte de la fuerza dominante en el Congreso de la Ciudad de México. Y mire, yo veo que es sensible particularmente la desaparición de la Unidad Técnica de Fiscalización, que hay que decir que es un órgano del Instituto Electoral de la Ciudad de México que tiene autonomía técnica y de gestión. Ciertamente, como bien ha dicho la jefa de gobierno, la función de fiscalizar recae en el Instituto Nacional Electoral. Pero lo cierto también es que cuando se presentan elecciones generales y que coinciden con las de la Ciudad de México, es tan vasto el trabajo que tiene la Unidad Técnica Federal de Fiscalización que no se puede dar abasto para revisar a conciencia esas pequeñas elecciones, pequeñas en relación con la presidencial, por ejemplo. Pensemos en la elección que se realiza en la alcaldía de Xochimilco o de Milpa Alta. Es difícil que el personal del Instituto Nacional Electoral, de la unidad, de su respectiva unidad técnica de fiscalización, tenga el personal suficiente para llevar a cabo esta tarea tan importante, José Luis, porque si algún problema tiene la política en México y en el mundo, es el dinero, es el empleo del dinero ilegal en las campañas políticas. Entonces, cuando eso ocurre, si bien el órgano federal, nacional, tiene la atribución de fiscalización, lo obvio es que se apoye en los fiscalizadores locales para poder realizar a cabalidad las tareas en el entorno local de que se trate. De tal suerte que cuando se desaparece la unidad de fiscalización, pues esta posibilidad es ya muy escuálida, es ya muy endeble. Y bueno, esto es como ejemplo de lo lamentable que tiene esta
reforma aprobada pues prácticamente solo por los legisladores de Morena, sí. Con el rechazo de la oposición. ¿Replicará en el INE, a nivel nacional? ¿Se buscará eso? Porque la Ciudad de México es un referente, ¿no? Bueno, de hecho ya está planteada una reforma electoral por parte del presidente López Obrador, que es una reforma, José Luis, que desde mi perspectiva tiene muchas virtudes, tiene algunos asuntos polémicos y otros que francamente tendrían que ser rechazados, y estoy pensando por ejemplo en el voto electrónico, porque digamos que no se corresponde con la realidad en cuanto a este matiz del voto electrónico. Pero vamos, esta reforma tiene su lado virtuoso. Aunque ya anunció a la oposición, con todo el derecho que tiene la oposición, de que va a rechazar esa reforma. Pero en este caso, yo no le veo la utilidad real a esta reforma en el órgano electoral de la Ciudad de México. Mire, José Luis, dicen, por ejemplo, que se va a ahorrar 52 millones de pesos por esta desaparición de estas instancias del Instituto de la Ciudad de México. 52 millones de pesos, José Luis, para tener una idea de lo que significa, si lo comparamos con el presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral, implica lo que el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos nacionales reciben en un día. Sí, no es nada. Ese es el ahorro. Y yo me pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena, digamos, alterar el equilibrio, el debate? Sí, es demasiado esfuerzo para tan poco dinero, claro. Para tan poco dinero, en efecto. Entonces es lamentable que esto, y yo esperaría que tanto los órganos, el órgano electoral como los partidos políticos, pues hagan lo necesario mediante recursos ante las autoridades correspondientes judiciales, y para que finalmente sea la autoridad judicial la que diga la última palabra en este asunto. Pues Eduardo, no sabe cuánto le agradezco que nos haya tomado la llamada. Un muy fuerte abrazo y por supuesto que vamos a seguir pendientes. Igualmente, abrazo de vuelta, saludos al auditorio. Muchas gracias, Eduardo Uchim, periodista y ex consejero electoral. Y en más cuestiones electorales, Claudia Sheinbaum, como lo ha venido haciendo en los últimos fines de semana,